un placer compartir la jornada de reflexión con vosotros, y pienso que después de una intervención tan técnica y tan brillante como la que ha realizado Viviana, nos podemos permitir hacer una segunda parte más descriptiva, porque tenemos encima de la mesa suficientes elementos como para evaluar lo que ha sucedido con la crisis de la deuda y con las perspectivas de futuro que esta situación nos plantea a las sociedades del sur de Europa, a las sociedades de la periferia europea y sobre todo a las clases populares, a las clases sociales bajas, que inevitablemente parecen ser que serán las grandes perdedoras de esta situación. Serán las grandes perdedoras si no activamos algunos mecanismos de acción colectiva y de respuesta colectiva a escala, como mínimo, regional. Quisiera iniciar la reflexión y los elementos para hacer un intercambio recordando un espléndido y muy lúcido dibujo del dibujante periodístico El Roto de hace un año. Nos ha dado muchos ejemplos paradigmáticos de gran precisión sobre el curso y la evolución de la crisis, pero hay uno que me parece especialmente significativo. Nos dice en el dibujo: tuvimos que aterrorizar a la población para tranquilizar a los mercados. Y en ese estamos. Hablamos de crisis social, de crisis de la deuda y crisis social. El incipiente desarrollo en las sociedades periféricas de Europa de mecanismos de protección social, de estados de bienestar, de medidas de protección de la población y de la parte más vulnerable de la población, y concretamente en el caso español, la conquista que hemos tenido de asegurar un cierto acceso, un acceso relativamente amplio en las últimas 2 décadas a bienes públicos tales como la educación pública gratuita, un acceso mucho más amplio a la educación universitaria, mejoras en el acceso a la sanidad, mejoras en los mecanismos precarios, pero debemos valorarlos en todo su sentido, algunos mecanismos de protección social, algún sistema de previsión para aquellos grupos de población, para aquellos sectores más vulnerables y que han estado en la fase más fácil de ser precarizados. Y todos esos mecanismos de redistribución, que de alguna manera sean de redistribución de la renta, del ingreso, que por vía indirecta y fundamentalmente a través de un mecanismo público estatal se han producido, y que en toda su precariedad, como en el caso español, en el caso griego, en el caso portugués, en parte en Italia, de forma más asentada en los países centrales, ha tenido múltiples efectos políticos, y culturales y económicos. Pero hay uno que me parece fundamental y que nos da algunas claves para entender por qué es necesario aterrorizar a la ciudadanía para tranquilizar al mercado. Uno de los efectos que ha tenido, efectos macrosociales que ha tenido este mecanismo redistributivo, que está en cuestión desde hace 2 décadas, pero que preexiste, ha sido justamente el que la población pierda parcialmente el miedo. Una ciudadanía sin miedo, que es la base para el ejercicio democrático, para tener dinámicas de participación democrática, para que la democracia sea algo más que una pura función electiva. Una ciudadanía sin miedo constituye inevitablemente en algún punto del proceso de acumulación económica una disfuncionalidad. Y esta disfuncionalidad aparece normalmente en momentos límites del proceso de funcionamiento de la economía y de los procesos de crisis. Una ciudadanía sin miedo, una ciudadanía no atemorizada, es disfuncional por múltiples razones.
Y en parte, las grandes crisis, que son crisis producto de contradicciones sistémicas, estructurales, objetivas, acaban teniendo como función, y como función importante para reconducir la situación y crear un nuevo entorno, acaban teniendo como punto fundamental de la reconducción y de la gestión misma de la crisis, reconstituir la situación de miedo. El miedo de la ciudadanía acaba siendo una herramienta clave para la gestión macrosocial, política y económica de la crisis. Para reconducir una situación es necesario que se produzca lo que señalaba el rótulo: introducir el miedo en el cuerpo social, atemorizar, tener miedo a perder la jubilación, tener miedo a no poder pagar la matrícula de los hijos en la universidad, tener miedo a perder la prestación social, tener miedo a no tener cómo cubrir una atención médica sanitaria, una situación de dependencia en la vejez, tener miedo finalmente a todo lo que es el amplio espectro de vulnerabilidad posible en el contexto de una sociedad que funciona fundamentalmente a través del intercambio mercantil. Por tanto, una sociedad en la cual, si no existe un mecanismo de protección social que desactive el miedo, el único espacio donde podemos encontrar esos bienes es en el mercado. Y en el mercado, esos bienes los podemos encontrar si disponemos de recursos monetarios. Por tanto, el espacio de vulnerabilidad que se abre para la población es tan grande que el camino hacia el pánico social es directo y muy rápido. En el caso de la sociedad española, del manejo de la crisis en la sociedad española, lo vemos de forma muy nítida. El tiempo que ha transcurrido desde que tuvimos una percepción social directa de que estábamos entrando en una situación nueva, en una zona de turbulencias y que la crisis venía en serio, y el día de hoy es en términos temporales un periodo corto, máximo 5 años, pero en términos políticos, culturales, sociales, es como si hubiese pasado una eternidad. El escenario que tenemos hoy día en el entorno de los distintos grupos sociales y especialmente de los grupos más vulnerables es de una tremenda incertidumbre, un miedo, pero es un miedo socialmente construido. Socialmente construido en parte por el deterioro de la situación económica de los grupos más vulnerables. El indicador más directo de esto es el empleo, la situación del empleo, los 5,4 millones de personas que están sin empleo, el 1,6 millones de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro, el millón de hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro y sin ningún tipo de prestación, por tanto sin ningún ingreso. En sí mismo eso tiene una masa crítica que difumina el miedo por todo el cuerpo social. Pero hay muchos otros indicadores y el solo hecho de poder visualizar más allá de los agregados estadísticos la amplitud y el incremento de la miseria y de la exclusión social en distintas franjas constituye un factor que retroalimenta este miedo. Ahora bien, decíamos que la construcción social del miedo acaba siendo una herramienta muy importante para reconducir y para hacer aceptables situaciones que de otra manera no lo podrían ser de ninguna forma. Lo que explicaba Viviana de forma tan precisa acerca de la gran estafa que significa transferir una enorme cantidad de bienes públicos, de recursos públicos, a la banca, por tanto, al núcleo mejor situado dentro del capitalismo europeo y español, a quienes detentan una mayor porción de la renta, sería inaceptable en términos éticos y morales, políticos por la población, si previamente no hubiésemos construido esta situación de miedo, de pánico social. Y la construcción del miedo pasa por la amenaza, por la percepción directa de lo que nos puede ocurrir a nosotros, a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestro grupo de referencia. Pasa también
por la visualización práctica, empírica, de lo que hay en la calle y, por tanto, de la expansión creciente de la miseria. Las calles de cualquier ciudad industrial de España, Barcelona es un ejemplo paradigmático, son escenarios de miseria hoy día. La nueva pobreza la visualizamos no solo en los agregados estadísticos, sino en la calle misma, y es visible para cualquiera que quiera verlo. Esos son elementos fundamentales para construir esa situación de miedo, para desarmar a la población, por lo que vemos, por lo que constatamos de forma cotidiana, directa, pero además el miedo se construye socialmente y de forma sistemática y organizada a través del sistema comunicativo. A través del sistema comunicativo. El miedo se construye cuando se nos plantean escenarios lo veíamos al final, escenarios de incertidumbre absoluta ante cualquier reacción social que no sea la de obedecer, acatar y aceptar lo que viene. Se nos hace internalizar la idea de que hemos tenido un gran deterioro, pero hemos de aceptarlo y esperar y confiar en la mano de Dios de que no sea lo que venga después, no sea peor. Es decir, que nos quedemos como estamos. Acaba siendo un mecanismo de conformidad, de aceptación, y en esa estrategia todo el sistema comunicativo funciona como una maquinaria de ejecución, desgraciadamente. Por tanto, en el proceso de construcción social del miedo, en el contexto de la crisis, lo que tenemos en paralelo es un proceso de destrucción de la ciudadanía política y de la ciudadanía como un ente autónomo capaz de enjuiciar y evaluar los contextos y la evolución de los acontecimientos y de la intervención pública. Tenemos, por tanto, que el proceso de reestructuración económica, reestructuración social, política, iniciado en el contexto de la crisis, tiene efectos devastadores para una parte de la población y que al mismo tiempo esos efectos devastadores son planteados como el producto de una lógica en la cual los responsables últimos acaban siendo paradójicamente las propias víctimas. Las propias víctimas. El manejo político y cultural de la crisis tiene como efecto final construir el miedo y al mismo tiempo inocular en el cuerpo social un sentimiento de autoinculpación. El paro es culpa de los trabajadores, somos poco competitivos, no tenemos movilidad, nos falta tener un sistema laboral más ágil que permita la movilidad de los trabajadores, tenemos una tendencia a acomodarnos, hemos vivido, como hablaba Viviana, por encima de nuestras posibilidades, y eso acaba siendo una idea fuerza, una matriz cultural de análisis que al poder rastrear a través de la mayoría, la abrumadora mayoría de noticias que desde hace 5 años tenemos acerca de la crisis en el sistema comunicativo. Esa es la gran matriz de análisis. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se explica esta matriz, esta idea? Fundamentalmente hemos dilapidado dinero consiguiendo algunas pensiones, hemos dilapidado dinero generalizando la educación, hemos dilapidado dinero pasando de una población universitaria en 1980 de poco más de medio millón de personas a una, 20 años después, de 1,7 millones. Es decir, hemos dilapidado dinero, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades al crear algunas condiciones redistributivas de unos bienes tampoco unos bienes escasos y que hemos logrado de alguna manera socializar y compartir. Bien, esa política de autoinculpación nace, esa estrategia de autoinculpación, de trasladar hacia la ciudadanía la responsabilidad de la crisis de forma colectiva y sobre todo individual, es decir, el paro de larga duración
el paro de los jefes de hogares, los hogares que tienen todos sus miembros activos en paro, son hogares en donde supuestamente esas personas, esos colectivos, esos grupos familiares no han hecho lo que tenían que hacer. Finalmente han sido víctimas, por decirlo de alguna manera, de sus propias pulsiones autodestructivas. No han estudiado, han abandonado los estudios, han dejado, no se han formado. Las explicaciones son múltiples, pero la idea básica es que el paro masivo, el desempleo masivo, la devastación social, las consecuencias sociales que tiene esta gestión de la crisis, finalmente es el producto de una sociedad poco productiva, poco competitiva y de grupos de población especialmente dispuestos a la autodestrucción. La historia, en realidad, esta historia en concreto, ni es original ni es nueva. Tiene décadas y en la crisis de los 70 tuvo un papel clave, crítico, para gestionar la reconversión y la reestructuración capitalista y política en el contexto de la transición de los años 70 a la década de los 80. En cada país y en cada sociedad adoptó formas diferentes. Podemos hacer un poco de historia, porque creo que es una de las herramientas que nos permite la revisión de la historia reciente, el presente con historia, que ha sido desde el nacimiento una de las formas de trabajo, de las ideas fuerzas del grupo promotor de la Monterrey. Podemos hacer una revisión, una pequeña viaje en la historia a los años 70, la década de los 80, cuando aparecen de forma sistemática, organizada, las estrategias de comunicación política de gestión de la crisis, que se traducen básicamente en un mecanismo de autoculpación de la población. En Francia fueron clarísimos, en Estados Unidos aparece la racionalización de que hay grupos en la estructura social especialmente dispuestos a la autodestrucción, lo que llaman las subclases, que es un término sin ningún sentido, subclases que están predispuestas a no hacer lo que tienen que hacer y que por tanto constituyen la base del fracaso social. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, esta estrategia de descalificación, de inculpación de las principales víctimas de los años 70, una parte de estas víctimas fue la clase obrera negra, el sistema industrial, que se reconvirtió, se destruyó de hecho, hubo una destrucción, una obsolescencia planificada, que dejó y convirtió en inútiles a una parte muy grande de la población afroamericana estadounidense, que tenía un nicho de ocupación en la industria. Fundamentalmente el sistema fue la construcción y el relato que se hizo de ese proceso fue que era la consecuencia de una tendencia innata incorporada a los genes, por decirlo de alguna manera, en este grupo de población que habían sido una fuerza de trabajo espléndida durante 40 años en la industria, pero que por arte de magia, en un momento determinado, emergió de dentro de ellos esa pulsión autodestructiva y los convirtió en sujetos y en víctimas de estos procesos de reestructuración. Esa experiencia en Estados Unidos fue muy fuerte y que después dejó franjas muy importantes de la estructura social en zonas de convirtión, zonas literalmente de exclusión social, de vulnerabilidad extrema, y que llevó a la cárcel, por decirlo de forma directa, a una parte sustantiva de esta población de origen afro. Se introdujo un mecanismo de regulación, de control social, de penalización de la miseria y la exclusión, que ha dado como fruto la construcción de un gigantesco Estado penal en Estados Unidos, un gigantesco Estado penal, con millones de personas que están en el sistema, bajo el sistema penitenciario. Hay 3 millones de personas en las cárceles públicas y otros 3 millones en cárceles privadas, que es un espléndido negocio. Y esos 6 millones de personas, más de 6 millones, prácticamente 7 en este momento, se alimentan fundamentalmente de los hijos salidos
de esos grupos sociales que en los 70 fueron destruidos dentro de un proceso de obsolescencia planificada y sobre los cuales se ha volcado un intenso proceso de inculpación, de autoinculpación y una sensación de autofracaso. Grupos sociales con tendencias a la autodestrucción. Lo que ocurrió en Estados Unidos de alguna manera se ha replicado en ciudades europeas, con distintas formas y bajo distintos entornos. Tenemos el caso de Barcelona, una ciudad industrial que en los 70 hizo una intensa reconversión industrial. Todo el tejido industrial que era representativo de la economía catalana en los 70 fue sometido a un intenso proceso de reestructuración. Se destruyó buena parte de ese tejido industrial, se desplazó, se relocalizó en un contexto de globalización y la clase trabajadora que ocupaba sus puestos de trabajo sufrió un proceso de obsolescencia planificada. Dejó de servir. Barcelona se encontró en los años 80, finales de los 70 y los 80, que tenía un excedente de población que era inempleable, no había espacio para ella y de hecho fue un proceso de destrucción social, no digo deliberado, pero que en la práctica fue una consecuencia directa de la reestructuración económica. ¿Cómo se abordó eso? Fundamentalmente con políticas también de introducir en la población catalana, en la población barcelonesa y especialmente en esta parte de la sociedad, es decir, en la clase obrera y en los jóvenes de clase obrera que ya no encontraban empleo y que veían cómo sus referentes familiares quedaban fuera del entorno laboral y se convertían en inútiles a efectos del mercado de trabajo, en inútiles porque eran inempleables, como de una manera o de otra, tanto la comunicación pública como sobre todo el sistema comunicativo, empezaron a describir la situación de estos grupos como el producto de también una tendencia a la autodestrucción innata que de repente aparecía en la clase obrera catalana, en una parte de la clase obrera, y que se manifestaba de múltiples maneras. Una de las formas, lo sabéis, y supongo que en Madrid algo parecido habrá ocurrido, porque en el fondo es un proceso que se ha replicado por todas las ciudades industriales en los 70, una parte de esta juventud acabó autodestruida con la heroína, con el consumo de la droga, que se dio de forma intensísima en los barrios obreros que habían sufrido procesos de reconversión, obsolescencia y que procesos que habían transformado a una parte de esta población en inútil e inempleable. Bien. La trascendencia de este proceso de destrucción de una parte de la juventud obrera a través de la droga trasciende con mucho el ámbito cuantitativo de las personas que fueron víctimas de esto. El tema fundamental es que sobre esa realidad, sobre ese proceso de destrucción, sobre ese proceso de desestructuración de un grupo social, se proyectó la imagen con eficacia, puesto que caló en el imaginario de determinados grupos de la sociedad catalana, la idea de que estos grupos estaban predestinados a la autodestrucción. Que había, por tanto, una disposición a dejarse llevar, introducirse en el consumo de la droga, abandonar la lucha, y esto en el contexto de un imaginario que prima mucho y pone en valor la idea del trabajo, la sistematicidad, la responsabilidad. Bien, finalmente, estos grupos acabaron bajo el foco de estas políticas de comunicación, de esta construcción de imaginarios y la idea de que, bueno, si les ha pasado lo que les ha pasado, si sus barrios han sido devastados por el paro, por
por el desempleo masivo, por la pobreza, por la exclusión social, finalmente la responsabilidad fundamental es de ellos. Es decir, estos procesos han construido socialmente el miedo, han inculpado sentimientos de fracaso individual y colectivo en la población y al mismo tiempo han cortado de forma mágica la explicación del origen de esta situación. Han dejado en situación de inocentes, han inocentizado a los verdaderos responsables. Cuando se consigue que la población vea, la población víctima de los procesos de reconstrucción económica se vea como culpable de su situación, se consigue simultáneamente dejar como inocente a los verdaderos responsables. Y esto en el fondo, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a un tema clave, y es la capacidad de la población para poder enfrentar esta situación. ¿Cómo podemos, como población, como grupo, como clase social, como sociedad, enfrentarnos a una situación en la cual las principales víctimas acaban siendo los responsables de la crisis? Los culpables quedan a salvo. ¿Cómo podemos enfrentar política y culturalmente esa situación? Bueno, ahí hay un punto clave. En los 70 hay que reconocer que hubo en la crisis de los 70 un fracaso por parte de la sociedad, por parte de las clases populares, por parte de la izquierda, de los grupos progresistas, para enfrentarse con este tema. Lo que quedó en el ambiente, lo que caló como explicación y que permitió que se afianzase el manejo de la crisis, la reestructuración, fue fundamentalmente la idea de la autoocupación y la responsabilidad de los trabajadores de las clases populares en la situación. ¿Cómo abordarlo? Bien. Pienso que la mejor manera de enfrentar esto pasa por el reconocimiento lo más preciso posible de lo que nos ha ocurrido y de lo que nos está ocurriendo, y trasladar ese reconocimiento y ese conocimiento y esa comprensión hacia el espacio social. Es decir, somos conscientes de que hay una política de comunicación pública formal e informal que tiende a englobar esto en una máquina. Somos conscientes de que el sistema comunicativo no contribuye de ninguna manera, sino todo lo contrario, a que seamos conscientes y comprendamos lo que ocurre. Nada contribuye, desde este entramado creador de discurso, a ver estos procesos como un proceso con saltos de ganadores y perdedores. Por tanto, ¿cómo lo podemos abordar? No tenemos, pienso, ningún otro espacio que no sea de la deliberación democrática. Finalmente, como grupo, como clase, como sociedad, tomar cartas en el asunto e intentar conocer y comprender qué es lo que realmente ocurre, por qué ha ocurrido, ser consciente de que todo este proceso que nos ha descrito con tanta precisión Viviana no tiene nada que ver con la magia, ni con la mala suerte, ni con una cosa divina, sino que es un proceso conocible, comprensible, con raíces históricas y que siempre tiene un saldo de ganadores y perdedores netos. Los perdedores netos solo nos podemos defender comprendiendo los mecanismos que nos llevan a ser perdedores. Y para eso nos hemos de poner manos a la obra nosotros mismos y enfrentar un proceso complejo, adverso, en que todos los elementos, el viento, por decirlo de alguna manera, siempre lo tendremos en contra. El sistema comunicativo es el que es una estructura en gran medida de poder y que por tanto funciona con lógicas muy próximas al poder. En todo caso, siempre mucho más supeditada al poder económico, político, que a las demandas ciudadanas, que a las necesidades de la ciudadanía. Siempre será así. La prueba la tenéis recientemente en un proyecto progresista como el Diario Público, que ha durado poco tiempo, nos ha acompañado justamente el periodo de la crisis y en este momento crítico ha acabado desapareciendo. Por tanto, si tenemos el viento siempre en contra, y eso va a ser así,
nos hemos de poner manos a la obra nosotros mismos. Una buena manera de ponernos manos a la obra es recordar historias recientes que nos pueden ser de utilidad. Algunas historias recientes. Yo empezaba recordando los años 70, lo que ocurrió en Estados Unidos, lo que ocurrió en ciudades españolas de la periferia europea con los jóvenes de la clase obrera, la forma en que se autodestruyó una parte de la juventud, cómo se crearon procesos de obsolescencia social que afectaron a amplios grupos de la sociedad. Podemos recordar aspectos próximos en el tiempo y que pueden ser muy ilustrativos acerca de lo que está ocurriendo hoy día con la crisis y lo que va a ocurrir en las próximas décadas o en los próximos años. La crisis de América Latina, de la deuda de América Latina, en los años 70 y 80, es un buen escenario para revisar. Para situar el presente como historia, podemos situarnos temporalmente, hacer un viaje en el tiempo e ir hasta el año 82 a México, que fue un episodio crítico de la crisis de la deuda en América Latina. Crítico por la magnitud del país y porque de hecho constituía una de las deudas más importantes y porque la deuda mexicana tocaba de lleno el nervio del sistema financiero estadounidense, así como hoy día lo que ocurre en la Europa periférica toca el nervio del sistema bancario financiero alemán o centroeuropeo. ¿Qué ocurrió en México? Bueno, la suspensión de la deuda dio lugar a un proceso de negociación, a una intervención, a una serie de planes, de acuerdos, y no quisiera entrar tanto en detalles técnicos, porque queda lejano, pero sí en algunas de sus consecuencias. Hubieron acuerdos, reprogramaciones de la deuda, formales quitas, es decir, de alguna manera una parte de los activos que tenían los bancos vieron reducido su valor, pero el balance, 20 años después, es que se pagó hasta el último céntimo. Las supuestas quitas fueron pura ficción, y no solamente se pagó hasta el último céntimo, sino que se pagó por triplicado. ¿Cómo? Fundamentalmente a través de tres mecanismos complementarios. El primero, indirecto, y tiene que ver con el manejo del plan de ajuste. El plan de ajuste creó una deflación de los valores de los activos tremenda. Es decir, el precio de las empresas, de los recursos públicos, de los bienes de la tierra, de los bienes inmobiliarios en México cayó. Y cayó de forma tan brutal en relación a quienes disponían de divisas, quienes disponían de dólares, que los detentadores de dólares pudieron comprar enormes extensiones de tierra, empresas, bienes públicos, grandes cantidades de recursos a un precio ficticio, ínfimo en relación al valor real. De tal manera que el primer mecanismo de transferencia de renta para el pago de la deuda fue indirecto. No fue a través del procedimiento del servicio de la deuda, de pagar los intereses o pagar el capital, sino fundamentalmente creando condiciones excepcionales para que el sistema financiero internacional y los operadores financieros internacionales pudieran comprar a precio de saldo bienes públicos mexicanos, a precio de saldo, enormes extensiones de tierra, propiedades inmobiliarias, fábricas, parte del sistema productivo. Ese fue un mecanismo fundamental de transferencia de renta que no necesariamente pasaba por el sistema financiero. Es decir, no necesariamente los operadores eran la banca acreedora, pero los beneficiarios directos. Por eso creo que es importante visualizar siempre el saldo de ganadores y perdedores, porque siempre aparece este saldo. Los operadores eran los mismos de donde venían los bancos, es decir, eran empresas estadounidenses, grandes inversores internacionales que tenían acceso a un cuoto privado en el que, por decirlo en términos próximos, con 4 duros podían comprar bienes que tenían un valor extraordinario. Ese fue un mecanismo fundamental de transferencia de renta de recursos y de empobrecimiento de la sociedad mexicana que permitió transferir grandes cantidades de recursos. De forma asociada y directa al plan para pagar la deuda,
para cumplir los compromisos, la sociedad mexicana se encontró que el principal recurso que tenía en ese momento para obtener divisas, que era el petróleo, la exportación de petróleo, pasó a ser dirigida y controlada en su gestión externa por el Comité Acreedor. Es decir, las exportaciones mexicanas de petróleo, los ingresos que tenía el gobierno mexicano no entraban directamente a lo que era el presupuesto mexicano, sino que pasaban a una cuenta muy similar a la cuenta que se va a establecer en Grecia con los 130.000 millones de euros que se van a suministrar y que serán administrados por este comité. Todos los ingresos del petróleo durante 20 años, prácticamente durante 20 años en México, fueron administrados por esa cuenta especial. Y todos esos recursos se canalizaban para pagar la deuda. Es como si en el contexto español todos los ingresos de la industria turística, por ejemplo, en vez de pasar a la estructura, el petróleo era del Estado, ¿no? El petróleo era del Estado, con lo cual significa, podéis visualizar el volumen y la dimensión de la deposición, de literalmente la expropiación de un bien público, el bien público fundamental. Fueron años en los que hubieron durante algunos momentos periodos extraordinarios en el precio del petróleo, pero además en que la producción mexicana se expandió enormemente, a tal punto que algunos de los yacimientos más rentables de petróleo, los que era más fácil de extraer, acabaron agotándose, literalmente agotándose en este periodo, y que por tanto, durante ese periodo, esos recursos, esos bienes públicos no reproducibles, acabaron en manos de los acreedores y dejaron de ser un activo para la sociedad mexicana, para el país, para el pueblo mexicano, para abordar problemas de desarrollo, de necesidades económicas en un tiempo. Este es un segundo mecanismo fortísimo que permitió transferir una masa ingente de recursos públicos. Los acreedores, el comité acreedor que gestionaba los asuntos públicos y políticos, por tanto, que se constituían en el verdadero poder político capaz de tomar decisiones en el contexto de estos países con reestructuraciones de la deuda, impulsaron extensos programas de privatización de la economía pública. Por tanto, amplias franjas, los que tenían mayor potencial y mayor interés para estos grupos de la economía pública, grandes empresas públicas, acabaron siendo privatizadas. En este contexto de deflación de precios y obviamente acabaron siendo un coto cerrado para la actuación de estos operadores. Literalmente fue una operación de saqueo. Se presenta técnicamente como un plan de privatización, de reestructuración del peso de la economía pública dentro de la economía, de modernización y de ajuste a nuevas condiciones del comercio, del mercado internacional, pero en el fondo se puede describir sencillamente como una macro operación de saqueo de los bienes públicos en el contexto de la sociedad mexicana. A este precio, a estos precios deflacionados, durante los primeros años de la gestión de la crisis de la deuda en América Latina, se privatizaron empresas y bienes públicos por 180, 190 mil millones de dólares de la época, que equivalía en ese momento, en los años 80, a cerca de un 10% de todo el PIB regional, para que tengáis una idea de la magnitud de la deposesión. Ese fue otro mecanismo de exacción de recursos, de privatización de bienes públicos, que iba directamente en beneficio de los acreedores y del entorno macroeconómico de los acreedores. Finalmente, los bancos podían aceptar pérdidas. Charles Manhattan, por ejemplo, que era un actor de primera línea, aceptaba pérdidas
reducía su peso, pero a través de todas estas otras operaciones, grupos de empresas e intereses conexos al Chas Manhattan actuaban y compraban a precio ínfimo un regalo, enormes extensiones de tierra, minas, recursos naturales, fuentes de aguas, edificios, activos inmobiliarios, participaciones en empresas públicas privatizadas a precio de saldo. El resultado final, ¿cuál es? 20 años después, el país había sufrido, había tenido como una deferencia por parte de los acreedores, una quita sustantiva de los activos, de la deuda, es decir, le habían condonado, y recuerdo esto para que nos pensemos en Grecia, ¿no? Le habían condenado alrededor del 50% de la deuda, pero los mexicanos habían pagado 4,8 veces, para ser más preciso, la deuda en el momento de origen. Lo que ocurre en Grecia es exactamente lo mismo. ¿Dónde encontramos una explicación que nos dé esta clave para visualizar que en realidad nadie está hablando de rescatar a Grecia, nadie está hablando de reducir la deuda a través de la quita, la deuda griega, nadie está pensando en el más mínimo sacrificio de los bancos? No van a dejar de cobrar un solo euro. Lo que está en juego es cuántas veces van a cobrar el euro que han dejado. Es eso. Lo que ha ocurrido en México, ocurrió en Ecuador, ocurrió en toda América Latina, y es un buen espejo para visualizar lo que está en curso en este momento. Ahora bien, lo que ocurrió en América Latina en la década de 80 con la crisis de la deuda y la forma que se abordó, el llamado Plan Brady, no se resuelve ni se entiende solamente en un plano macroeconómico, de transferencia masiva de renta de los países que sufrieron los planes de ajuste hacia los países acreedores o hacia los grupos de acreedores. Eso ocurrió, esa deposición masiva, ese empobrecimiento masivo de la población fue el producto, pero las consecuencias sociales, políticas y culturales 20 años después siguen siendo visibles y adoptan formas muy diferentes, pero no menos reconocibles. Y creo que es útil en este proceso de rearmarnos culturalmente volver sobre eso y pensar un poco en lo que ha ocurrido y en el tipo de situación que se ha desarrollado. ¿De qué hablamos? Bueno, primero, los planes de ajuste en América Latina expandieron la extrema miseria de forma pavorosa. De hecho, en la primera ronda de planes de ajuste, desde el año 78 a 1983-84, vemos cómo la tasa de extrema pobreza sube para el conjunto de la región, sin contar Centroamérica, en prácticamente 20 puntos. Nos encontramos que toda la región sufrió 20 puntos porcentuales la tasa de extrema pobreza. Se dice fácil, es una verdadera catástrofe. México, después de haber hecho todos los deberes, de haberse portado bien, de haber conseguido un espacio fluido para los capitales, para que volviesen los capitales, volvió a tener crecimiento económico, volvió a ser un país exitoso, a tal punto que forma parte de la OCDE desde hace 15 años, sigue teniendo hoy día al 50% de su población por debajo del nivel de extrema pobreza. La mitad de la población en situación de pobreza o extrema pobreza. Y esto, de ninguna manera se puede ver como una variable independiente del manejo de la crisis en los 80. Es decir, el saqueo que se produjo en la sociedad mexicana durante esos años para poder atender los compromisos con el mercado financiero, no solamente se tradujeron en problemas tipo que conocemos de los años 80, 90, sino que se arrastran y lo podemos reconocer hoy día estadísticamente, por ejemplo, en ese porcentaje enorme de población que ha quedado hoy día, después del gran éxito económico, el crecimiento, la fluidez de los capitales hacia México. México es un país perfectamente integrado
en los mercados internacionales de capital, es un socio fiable, de alguna manera. Sin embargo, la mitad de la población está en la situación. La conexión es directa. Y la conexión con otras evoluciones que podríamos llamar distópicas dentro de la sociedad mexicana, y la sociedad mexicana es un paradigma de América Latina. Como la extrema violencia, por ejemplo, que vive la sociedad, de ninguna manera son variables independientes de lo que ocurrió en el tratamiento del plan de la Corte. La extrema violencia contra las mujeres en México, la intensidad enorme de la trata de mujeres para la explotación sexual, que se ha convertido en una gigantesca industria en Centroamérica, en México, conecta directamente con la cuestión de la crisis en los 80. Sin esa matriz, sin esa conexión, hoy es incomprensible. Lo que ocurre en México y en Centroamérica y en otros sitios de Centroamérica, toda la violencia extrema, por ejemplo, que se da en el contexto de las clases populares, la desestructuración, la destrucción, forma parte de esos procesos de gestión de la crisis de la década. No podríamos entenderlo de otra manera. Pienso que ahí tenemos una tarea por hacer, que es armarnos de elementos que nos permitan usar la historia del presente como historia, la historia reciente, para situarnos en el presente y reconfigurar el presente que tenemos para ver qué es lo que tenemos en juego hoy día. Es decir, el camino recorrido por México, por países centroamericanos, por Ecuador. Ecuador sufrió un proceso muy parecido, muy intenso en la primera etapa, antes de reformular el problema de la deuda, que le provocó un éxodo gigantesco de la población interna. En un periodo brevísimo de tiempo, Ecuador vio como una parte sustantiva de su población, de su fuerza de trabajo, acababa fuera, en la inmigración. Una parte muy sustantiva. Ecuador tiene 14-15 millones de habitantes y el flujo migratorio intenso, 10 años después del proceso de ajuste, fue de más de 3 millones de personas. Es decir, hubo una expulsión de una parte de la sociedad ecuatoriana que había sido sometida a procesos de obsolescencia y que dejaban de ser útiles, empleables y que tenían una funcionalidad importante. Bien, diría que para dejar tiempo a el intercambio, que podemos aprender tener muchísimas lecciones de lo que ha ocurrido en América Latina, y que lo fundamental es que seamos capaces de aprender esa historia y utilizarla como una herramienta, esa historia reciente y próxima, nos es muy próxima, temporal, social y culturalmente, para comprender mejor lo que nos ocurre hoy día y para armarnos. Y pienso que la principal arma es reconstruir la ciudadanía y combatir las políticas creadoras de miedo, que son la principal fuente de parálisis y de desactivación y de anomia social y difusión de la anomia dentro de la nación. Solo podremos abordar esta situación de reestructuración asumiendo que estamos frente a un proceso gigantesco de expolio de derechos ciudadanos, de regresión democrática muy profunda y que sin una conciencia clara, nítida de lo que está en juego, del alcance de la cuestión, no podremos equiparnos para un proceso de acción colectiva que será largo y que necesariamente tendrá que ser lo más amplio posible. Lo dejaría aquí para poder hacer un intercambio. Lo que sí me gustaría, antes de cerrar con un paréntesis, explicaros un par de cosas muy sintéticamente sobre el proyecto de la revista Monterrey. Después os la pasaré. Bueno, es una revista, como explicaba Jaime, que tiene un largo